Le preguntaré también por cómo está ahora mismo esa situación, pero como hombre de justicia, como jurista, tendrá una imagen, una idea de lo que está pasando en España en el debate público con la corrupción. Lo último que hemos sabido es el caso Montoro, que son 17, 18 tomos y cada día estamos conociendo un capítulo que, digamos, hace palidecer casi al anterior. Usted, que ha estado en política, que ha sido juez y que se dedica a la justicia, ¿qué imagen tiene de lo que está pasando? Lo que vemos ahora es casi como una apropiación ilícita del Estado, desde arriba. Es una tangentópolis a la española, que desde la instancia suprema, como es el Ejecutivo, presuntamente un ministro y toda una estructura, basculó entre lo privado, lo público, con un daño general a toda la ciudadanía, como se decía hace un rato aquí en la tertulia, mediante mecanismos como digo, de apropiación del Estado. Es decir, es una permanente gestión de lo público con interés privado, utilizando mecanismos para esa apropiación, sea tráfico de influencias, sea blanqueo de dinero, sea delitos fiscales, sea cohecho, sea prevaricación, con utilización de todos los mecanismos que las organizaciones criminales hacen, paraísos con escasa presión fiscal, incluso paraísos fiscales, interposición de empresas, beneficio y favorecimiento a gasística, empresas gasísticas, grandes corporaciones. En definitiva, tienen el poder de control, ni más ni menos que es del Ministerio de Hacienda, y desarrollan un trabajo en beneficio propio en vez de la ciudadanía. Por tanto, es la corrupción en estado puro. Yo la llamo la corrupción inversa, desde la cúpula del poder, pero también le afecta al Partido Popular, y con la Gürtel era de abajo hacia arriba. Por tanto, se conectan una y otra y casi en el mismo tiempo, ¿no? Ya que cita la Gürtel, a usted lo de la Gürtel le causó un serio problema. Estando investigándola, corrígeme si no es cierto, creo que es así, pero si no es cierto, usted, como lo vio directamente, lo tiene que recordar perfectamente. A usted le condena el Supremo, no sé si por prevaricación, sí, por prevaricación, sí. Y tiene que dejar de ser juez cuando estaba investigando la Gürtel. En este caso, porque ordena la interceptación de las comunicaciones entre un cliente y un abogado de la trama Gürtel. En teoría entendíamos siempre que esas comunicaciones eran inviolables, pero hay algunos casos en los que se puede hacer. Pasado el tiempo, ¿qué imagen tiene de lo que le pasó a usted con la Gürtel y cómo está su situación ahora judicial? Porque creo que ha recibido el apoyo de la ONU en cuanto al juicio que le practicaron, que no fue todo lo Eso daría para justo una entrevista más larga, pero lo voy a tratar de resumir en un par de ideas. Efectivamente, esa condena existió. Esa condena fue por la interceptación, apoyándome legalmente en una interpretación de la ley que no compartió el Tribunal Supremo y que por tanto dictó su sentencia. Esa sentencia yo la he cumplido religiosamente y yo acudí al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que por el protocolo que lo reconoce como tal, ratificado por España en el año 85-86, es vinculante en cuanto a sus decisiones. El comité en 2021, el 13 de julio, por unanimidad de sus 18 miembros, dijo que esa sentencia había sido parcial, arbitraria, no había previsibilidad penal sobre la conducta imputada y tampoco había doble instancia. Con eso ordenó el cumplimiento de ese dictamen, que se borraran los antecedentes penales y que se me reparara de forma integral, añadiendo que para un juez la única reparación de forma integral es reponerlo en el estatus que tenía cuando fue sancionado. Bien, ese dictamen el gobierno no lo ha implementado en la parte que le corresponde. Desde 2021 y después de varias peticiones al Ministerio de Justicia no ha cumplido, hasta el punto de que he tenido que demandar al Ministerio de Justicia ante la Audiencia Nacional, y
también por la parte que corresponde al Consejo General del Poder Judicial para que esa reparación se produzca, porque es el organismo que corresponde, pues entonces también he hecho esa reclamación. De momento no se me atiende la resolución y daremos los pasos siguientes para lo que se interpreta como rehabilitación, que a mí no me gusta decir rehabilitación, porque yo no me tengo que rehabilitar de nada, porque a mí lo que se me dice es que fue una sentencia injusta y que se me tiene que reparar íntegramente, y entonces eso es lo que voy a pedir. Pero la condena ya la cumplió, aunque no hubiera esta resolución de la ONU, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que le ampara en cuanto considera no justa la resolución que le apartó a usted de la carrera judicial. ¿Usted ya puede en este momento, aunque se tenga en cuenta...? Hay un proceso reglamentario de rehabilitación. Cualquier juez o funcionario que es condenado a una inhabilitación especial, que es por el tiempo de la condena para el ejercicio de su profesión, una vez transcurrido el plazo y demás, una serie de requisitos reglamentarios, puede reincorporarse con un procedimiento donde tiene que haber informe del Ministerio Fiscal, de la sala de gobierno del último órgano donde estuviste, etcétera, y tus propias alegaciones. Pero es que no es así. Es que lo que tiene que decidir el Consejo General del Poder Judicial y el Estado español es cómo cumplen los dictámenes del comité. Recientemente la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 28-29 de mayo de este año, ya ha dictado una sentencia en la que dice que los dictámenes de los comités de Naciones Unidas son títulos ejecutivos y tienen que atenderse. Pero aquí hay una tendencia a que no se toca lo que el Tribunal Supremo dice, y yo no lo toco. Pero ocurrió algo después que es fuera de la competencia del Supremo. ¿Usted cree que va a volver a ser juez? No lo sé, porque aquí cualquiera sabe, ¿no? Pero de momento yo voy a seguir reclamando. Me parece muy bien. Bueno, vamos con las preguntas. Os recuerdo lo de siempre, lo de todas las noches. Vamos mal de tiempo, ¿vale? Alejandra, adelante. Sí, pues como vamos mal de tiempo, voy a ser lo más concisa posible, aprovechando que está aquí, que es juez que conoce perfectamente el sistema judicial español. Hoy estaba previsto que fuera al Congreso la ley de reforma, finalmente no ha ido, la reforma de la justicia. ¿Cómo valora la reacción? Es decir, que la mayor parte de las asociaciones, casi todas, están en contra. ¿No cree que sería deseable un poder tan importante como el Poder Judicial, que vertebra tanto un país, que es una esencia, es fundamental, que hubiera más acuerdo, que se esperase a un mayor consenso? Por supuesto que sí, ojalá, pero también como en el ámbito político y como en otros ámbitos, cuando el interés de los ciudadanos está por encima. Pero en cuanto a la cuestión que me plantea, yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que hicieron los jueces o las asociaciones que apoyaron una huelga, que para mí es totalmente ilegal, no está prevista, y además esa ley, que yo espero que se retoque y se reforme ese proyecto en alguno de sus puntos, como por ejemplo es la posibilidad de acceder con 5 años de antigüedad sin ningún otro requisito. Eso se tiene que tener muy en cuenta, y algunos otros aspectos, pero desde luego no es la vía de una huelga que incluso el propio órgano de gobierno de los jueces, como es el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, dijeron que ni siquiera podían intervenir porque no está previsto. Por tanto, no es ese el camino que la justicia española tiene que hacer. La justicia española lo que tiene que hacer es su trabajo. Es verdad que faltan medios, pero lo que no podemos permitir es que se genere una confrontación política de un poder con otro. Oiga, es el Parlamento. Esperen ustedes a que se resuelva, y una vez que sea ley, pues se tendrá que aplicar. Eso es el Estado de Derecho, pero no una presión contra un poder del Estado que debe estar en equilibrio. Sí, señor Garzón, dos cosas. Yo creo que el orden mundial estamos viendo que ha saltado por los aires. La llegada de Trump todavía lo ha dinamitado más, y las instituciones no son capaces de organizar el tema de Gaza. ¿Hay alguna posibilidad de esperanza? ¿Cuál es la esperanza para Gaza dentro de este genocidio? Y viendo esas imágenes que hemos visto hoy, que comparan la etapa de Hitler y esta etapa de ahora, ¿usted cree que es lo mismo Hitler que Netanyahu? Son periodos históricos distintos, y lo que ocurrió en la Alemania nazi, yo creo que no se volverá a repetir en la vida, ¿no? Con ese
volumen de eliminación de la propia identidad humana de forma masiva como se hizo. Hay un texto muy bueno que es el síndrome de 1933, de por no valorar las cosas pasan después lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que parece que el genocidio nazi ya estaba muy lejos y ahora nos encontramos con unos gobernantes, no hay que confundir los gobernantes con el pueblo israelí, están haciendo en parte casi lo mismo, ¿no? Porque vemos personas escuálidas, sin alimento, lógicamente aquí la información y la manipulación informativa y los límites de la misma estamos viendo, pero también entonces existía Goebbels y existía todo un ministerio dedicado a esto, ¿no? Pero ahora es más difícil, pero es que el problema es que es ya tan evidente que es muy difícil no hacer algo. Pero contestando lo que me decía, sí, yo no niego la esperanza, lo único que tenemos que hacer es hacer una acción coordinada por países. Hay un instrumento que antes lo mencionaba, la jurisdicción universal. Si todos los países lo aceptaran, los ámbitos de la impunidad se cerrarían. Hay acciones económicas, hay acciones que tienen que, pero se tienen que tomar. Lo que no podemos es ver que los 27 no se ponen de acuerdo y no hacen nada. O que países como Hungría, que forman parte de la Corte Penal Internacional, no solamente no cumplen la orden de detención contra Netanyahu, sino que le dicen, lo invitan y además dicen, y me voy a ir. Claro. ¿No? Es decir, hay una serie de acciones que claro que sí se pueden hacer en todos los ámbitos. Por ejemplo, también en España, con las denuncias que ha habido de barcos que han pasado, que traían armas o algunos equipos y demás, pues me consta que se iniciaron investigaciones en la Fiscalía de Derechos Humanos y de Memoria Democrática para ver si eso era verdad y, consecuentemente, si había armas o tal, tomar las decisiones que tuvieran que tomar. Es decir, sí se pueden hacer, lo que ocurre es que tiene que haber voluntad de hacerlo. Y yo creo que lo que no es aceptable es lo que, por ejemplo, sucede aquí, que aunque ya el Partido Popular dice que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Palestina, en Gaza, sin embargo, no haya ningún principio de acuerdo para tomar iniciativas al respecto, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que va a ocurrir el día 28 de julio en Nueva York, en sede de Naciones Unidas, que hay una reunión específica para decidir el reconocimiento formal del Estado palestino, aunque ya hay 135 países o más que lo han reconocido como tal. Pues me imagino que, por ejemplo, Francia ya ha dicho que no va a estar. O sea, esto es una contradicción. Javier, yo me voy a salir un momento de lo de Gaza, pero para un tema de máxima actualidad no me resisto a planteárselo porque seguramente es el que más nos puede aclarar esta situación, ¿no? Me voy a retrotraer unos años. Usted fue el que llevó a cabo en Galicia la operación Nécara, estamos hablando del año 1990. Ayer aún salía una entrevista con un conocido, no sé si decir narcotraficante, contrabandista, el señor Marcial Dorado. El señor Marcial Dorado, preguntaba por ahí, el señor Marcial Dorado aún salía ayer explicando su situación. Lo que quiero saber es, teniendo en cuenta que además en el año 90, es decir, antes de esas fotografías que se conocieron el señor Marcial Dorado con Alberto Núñez Feijóo, se produjo esa operación Nécora. ¿Usted considera, con todo el bagaje judicial y el conocimiento de todo aquello, que en ese momento Marcial Dorado era el simple contrabandista de tabaco en Galicia, como se presenta él mismo, o era un narcotraficante? En 1990, efectivamente, yo dirigí la operación Nécora y detuve a Marcial Dorado. Pero es cierto que a los 3 días se le puso en libertad y no se le procesó. Por tanto, ya lo he escrito y es evidente en ese momento histórico. Si lo era, yo no lo puedo decir. Posteriormente fue, creo que en el año 95 o 98, y luego más adelante hubo una condena por el narcotráfico y otra por blanqueo de dinero. Entonces, a partir de ahí, yo con esto suelo ser muy quisquilloso y entonces me dice mucha gente que es que tengo obsesión con las fechas, pero procuro decir, en tal fecha esto, en tal otra tal. Por tanto, si yo me preocupo, quienes tienen la responsabilidad de saberlo deben de hacerlo también. Entonces, no sé si Marcial Dorado en aquel momento era narcotraficante. Había indicios para la detención y como esos indicios no se confirmaron, la decisión fue ponerlo en libertad y no procesarlo. Después sería, digamos, que una segunda sentencia, condenado por narcotráfico. En todo caso,
Galicia, todo el mundo sabe dónde está ubicado cada cual, ¿no? Y entonces si ostentas un cargo público de tanta relevancia, tienes que tener quizás un poquito de prudencia con determinadas cosas. Dada su biografía y su salida de la justicia, o bueno, de una parte de la justicia, su salida como magistrado, usted hablaba ahora de los equilibrios entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, etcétera, y la diferencia entre ellos. ¿Qué nota le daría a la calidad de la democracia española y qué dice usted cuando alguien habla de lawfare? Dar una calificación depende con qué parámetros y en qué contexto, ¿no? Porque si comparamos España con otros países donde no existe la democracia, pues es un país absolutamente democrático. Si comparamos la calidad democrática, no sé, con países del norte de Europa, tanto en transparencia como en calidad democrática, gobiernos abiertos y demás, pues España está en una tabla de la mitad hacia abajo, como el propio índice de corrupción establece, de transparencia internacional. Por ejemplo, en lo que decía antes, en el cumplimiento de las decisiones de los comités, cero, ¿no? Porque el mismo 18 de julio de este año, el último informe del Comité de Derechos Humanos señala a España como un país que no cumple, menciona mi caso, pero también el de Puigdemont y también el de Junqueras. Es decir, hay que tener cuidado. El lawfare, es verdad que aquí los colegas o excolegas o jueces se ponen muy nerviosos cuando dicen, pero también durante mucho tiempo se ha dicho que no se violaban los derechos humanos, y sí se violaban los derechos humanos, o al menos no se hacía lo suficiente para que no se violentaran esos derechos humanos. Entonces lo que yo sí veo es que en determinados profesionales de la justicia, jueces de alto rango, se instrumentaliza el derecho, y como lo he dicho públicamente y por escrito, lo puedo volver a decir aquí, en aras coincidente con intereses políticos o para favorecer intereses políticos partidarios que están en confrontación. Y por tanto, eso es una instrumentalización del derecho, que es lo que se conoce como guerra híbrida, es decir, utilización del derecho para unos fines de presión política, en la que también intervienen determinados medios de comunicación para amplificarlo y consolidarlo. Eso es indiscutible para mí. Hay varios ejemplos en España, pero lógicamente pues para mí el Procés fue uno de esos ejemplos, ¿no? Lo dije en 2017 y lo sigo afirmando. El del fiscal general del Estado, asimismo también. El de la mujer del presidente del gobierno, asimismo también. El del hermano, más o menos lo mismo. Es decir, yo creo que hay que tener un poquito más prudencia, porque después vienen, por ejemplo, resoluciones como la del Supremo, que le dicen al juez que eleva una exposición razonada porque sentó mal determinado desarrollo de una declaración, y dice, bueno, pues oiga, no hay ni un solo indicio para hacer esto. Y eso, cuando ocurre, perjudica la acción de la justicia y a la credibilidad de la justicia. Pues aquí lo dejamos, señor Garzón. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en la televisión pública, y veremos a ver si sirve de algo ese grupo de La Haya y las acciones que se puedan tomar a nivel internacional, porque Israel desde luego no las va a tomar, y a ver si podemos acabar. No, pero ha habido muchas veces que nadie tomaba esas decisiones y al final han ocurrido cosas. De la forma que no ocurren es sin hacer nada. Yo solo espero que podamos pronto dejar de meter esas imágenes de la vergüenza que hemos emitido, que acabe este genocidio, pero esto no puede acabar tampoco con el fin del genocidio. Hay que juzgar a los responsables del genocidio como en Nuremberg se juzgó a los responsables del Holocausto, ni más ni menos, porque es 100 años después, con otras condiciones y condicionantes, son la misma actitud. Imprescriptibles, no lo olvides. Decir que y empieza todo por calificar como infrahumanos al pueblo, en este caso pues a los judíos hace 100 años y ahora los palestinos, igual que en el 45 y 46 fueron juzgados, de la misma manera tienen que ser juzgados los responsables de esta limpieza étnica. Señor Garzón, muchísimas gracias. Gracias. Y muchísima suerte.